un nuevo en vivo con un tema nuevo, por supuesto, diferente. Y vamos a dar a iniciar con esto que es tan fascinante de entender, sobre todo porque es un tema que a mí en lo particular es uno de los muchos temas que me gustan, pero que a mí en estos últimos años, lastimosamente por tiempo, no me he podido dedicar como lo hice quizás una década atrás, cuando me dispuse a estudiar buena parte de la biología evolutiva, tema que me encanta, como les digo. Bueno, un saludo, hola Piri, ¿cómo vamos? Un saludo grandísimo, espero que estés muy bien y que esa voz esté perfecta y lista y preparada para todo lo bueno que se viene. Y Ani, un saludo enorme también. Bienvenidas, entonces esperemos que vaya llegando más gente, pero vamos a recordar, voy a ir recordando qué vamos a tratar, qué vimos, hacia dónde vamos en este mes de noviembre, en el que hemos tratado temas como el pensamiento crítico, o más bien la crítica, un elogio a la crítica que le hice la semana pasada. Hoy vamos a continuar con este tema de la extinción que viene, en el que vamos a cubrir muchos elementos, muchas cosas. La próxima semana trabajaremos el tema bien interesante, 15 puntos a tratar con el feminismo. Son algunos apuntes que he generado en relación a todo lo que he leído durante cerca de más de 2 años. Y obviamente no agoto el tema en eso, pero que considero debe tratarse. Y por último, en la última semana estaremos hablando con Ana de Costa a Costa desde su cuenta. Vamos a hablar sobre patrimonio, iconografía y todo lo que tiene que ver con este boom que ha ocurrido alrededor de una serie en todas partes del mundo a partir de protestas que se han dado y la necesidad o la casi que el deseo de algunos sectores de la población por destruir algunos monumentos que se consideran que representan al colonialismo o representan ciertas formas arcaicas que ellos aducen deben ser quitadas o desplazadas del lugar y que no representan por lo tanto a la sociedad. Pero bueno, eso lo hablaremos en su momento con ella. Hoy vamos a tratar un tema fascinante y vamos a ver que este tema nos debe preocupar, nos debe interesar, pero para poder medirlo de la manera adecuada, para poder saber exactamente qué implica, tenemos que recorrer un largo camino. Por supuesto, aquí voy a hacerlo de la manera más sencilla, más amable, por lo que implica tal vez algunos elementos de biología, geología, que muchas personas tal vez no tengan en cuenta o no conozcan, simplemente ignoren o no les interese y lo único que quieren saber es sobre las condiciones en las que estamos, qué es lo que puede llegar a suceder eventualmente y qué va a pasar. Pero ojo, porque este tema nos importa a todos y especialmente a nosotros como seres pensantes con responsabilidad, que no solo pesa sobre nuestro. Cuando yo leo este tipo de información, me recuerdo algo, no solo pesa, que es lo que iba a decir, no solo pesa en nuestra vida particular, sino que es en la vida general de humanos, pero también de otras especies vivas. Entonces, esto es lo más preocupante y esto es lo más llamativo, porque no estamos nosotros solamente implicados, no son solamente nuestros perros, nuestros gatos, están una infinidad de animales implicados allí, de formas de vida, de plantas, de hongos, o sea, del reino fungi, de insectos, en general, formas de vida muy variada, diversa, que está implicada en todo esto. Porque para poder hablar de la extinción que viene, tenemos que ver un poco qué ha pasado con las extinciones del pasado. Hola Robin, ¿cómo vamos? Un saludo grande y qué bueno que estés una vez más aquí. Y que espero que este tema te guste. Bueno, voy a hacer una serie de cosas y aquí viene la gran pregunta y aquí viene la gran cuestión. Pero bueno, antes de continuar, viene también para diciembre. Estoy preparando una serie de especiales al que le guste el anime. Ya vamos a tratar más sobre este anime tan interesante de Evangelion, Neon Genesis Evangelion, donde vamos a tratar los elementos de carácter cabalista que están dentro de la obra. También trabajaremos, aprovechando que es diciembre, alguna serie de temas ya más acorde como a la época. Yo me pongo como en modo televisión,
Yo me acuerdo que durante esa semana ponían temas bíblicos, pues yo también haré de algún modo lo mismo. Vamos a trabajar sobre los ángeles, voy a hablar sobre eso, aprovechando también que vamos a hablar de Evangelio, qué es lo que pasa en la cultura con los ángeles. Vamos a hablar también de los 1000 rostros de Jesús, qué ha pasado con la figura de Jesús a lo largo de 2000 años y qué implica el día de hoy. Y también, por supuesto, hay un tema libre, no, todavía no sé. Si ustedes sugieren alguno de ellos que les gustaría saber, por ejemplo, el origen de algún libro, alguna historia, un tema en especial que tenga que ver con todo este lado místico religioso de este periodo, podemos tratarlo, por supuesto. Pero hasta ahora esos son los tres temas, faltaría uno. Así que les dejo la opción allí. Si alguien quiere escribirme, comentarme, pues sería bueno, pues si tengo que investigar lo hago, si ya lo conozco, pues simplemente reindago algunos elementos que conozco, que tengo, y lo hablaríamos aquí, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, pero para hacerlo y para dimensionarlo me voy a ir en una serie de años, pero para comentar una cosa que es más próxima a nosotros y simplemente les voy a nombrar una serie de seres vivos que alguna vez existieron en nuestro mundo y que al menos desde lo que voy a nombrar aquí, desde el año 1914 hasta la actualidad, pues simplemente desaparecieron, no lo conocemos o simplemente sabemos de ellos a través de fotografías, de recuerdos, de relatos, de dibujos o de simplemente escritos que han quedado sobre este tipo de géneros de vida. Entonces, porque esto es lo que tienen en común. Vamos a hablar de qué es lo que tienen en común animales como la paloma migratoria, la paloma de bigote rojo, el búfalo común, el bisonte caucásico, el asno salvaje sirio, el tigre de Tasmania, el ciervo de Sonderburg, el canguro de Gray, la ostra periférica de Arco, el avestruz arábiga, el león atlas, el badicut de pies de cerdo, el león marino, la gacela del reino de Sheba, la foca monje del Caribe, el ulabi central de Aré, la marmosa grácil, el oso pardo mexicano, el pique azul, la boa excavadora de la isla redonda, el hipopótamo enano de Madagascar, el tigre de Java, la musaraña de Isla de Navidad, la monarca de Guam, el sapo dorado, el leopardo de Zanzíbar, el napucú, el bucardo, el rinoceronte de Java, la tortuga gigante de Pinta, el leopardo nublado de Formosa. Y así muchos animales que son únicamente los recientes, dije de 1914 hasta aproximadamente el 2013. Y aquí estoy pasando por alto otra cantidad de animales, estoy nombrando algunos que simplemente desaparecieron por la acción, sobre todo por la acción humana, ¿ya? Pero vamos a entender por qué esto es tan importante y saber de esta y otras especies sobre la pérdida que puede haber de ellas, de la extinción que puede existir y qué puede pasar con la humanidad, qué puede pasar con la ecología, qué puede pasar con nuestro entorno, tanto inmediato como lejano y mediano, qué puede llegar a pasar con nosotros en la medida en que se pierda toda esta diversidad. Aquí hay mucho por trabajar, por supuesto, hay mucho que decir, pero es necesario tratarlo de una manera adecuada para entender de manera clara al menos todo esto, todo lo que en realidad implica, porque nosotros realmente tenemos una idea muy vaga de lo que implican las extinciones y muchas veces queremos entender lo que está pasando en el presente, pero en realidad para poder tener una dimensión adecuada de eso, que no nos lleve ni a una suerte de ecologismo fanático sin conocimiento, pero que tampoco nos lleve hasta el otro extremo de una despreocupación total y plena sobre lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, lo más adecuado es tener una visión, una mirada adecuada, exacta, precisa de lo que está pasando, y para eso, por supuesto, necesitamos de recoger los mejores datos científicos de los que se dispone. Por supuesto, hay una cantidad de información que se ha escrito. Mucho de lo que voy a hablar aquí es una síntesis, y no solo eso, es una síntesis que cada vez va a quedar anticuada porque la investigación al respecto es cada vez más amplia. Yo les puedo recomendar, si alguien tiene Twitter, un par de páginas, cuentas donde sus autores, sus dueños de las cuentas tienen unos hilos increíbles de información con respecto a la ecología. Si me siguen en Twitter,
Tengo una cuenta en Twitter, el que quiera preguntarme, les puedo recomendarles otras cuentas y decirles, si pueden preguntarles, son personas muy asequibles con respecto a este tipo de cosas y preguntas para que conozcan mucho más. Y son personas de las cuales yo me he valido para esta y otro tipo de informaciones. Hola David, buenas noches, un saludo enorme. Qué bueno que estés por acá, David. Bueno, entonces hoy para poder comprender cómo se fue perdiendo toda esta fauna que nombré y que hay muchísima más que se ha perdido a lo largo de los millones de años que tiene la Tierra, pues hay que pasar a entender un poco qué es lo que ha sucedido con las llamadas extinciones masivas. Desde que Darwin en el origen, escribió en el 1959 El origen de las especies, y a lo largo de las 6 ediciones que ésta tuvo, digamos que la visión lineal y gradualista de la evolución ha quedado ha quedado marcada en la cultura, y por supuesto es la que la mayoría de la gente tiene en cuenta. Pero con los años, gracias a muchas investigaciones, especialmente en el campo de la paleontología, se ha descubierto que hay un elemento importantísimo que tiene que ver con las extinciones masivas. Aquí son extinciones drásticas que de algún modo paradójico ayudan a la llegada, la desaparición de ciertas especies de vida por géneros completos, no solamente, incluso taxones completos, de órdenes y de familias que pueden desaparecer a lo largo de mucho tiempo, pero que en el registro geológico queda marcado claramente en grandes periodos o a lo largo de grandes periodos. El problema para entender esto, cosa que al mismo Cuvier, que fue el que en últimas, quizás en contra de sí mismo, entendió que las extinciones masivas eran realmente importantes para entender los cambios de vida en la Tierra y cómo se transformaban las especies de vida, pues le tocó entender este proceso, pero se habían olvidado durante muchos años el estudio a partir de la idea gradualista y continua que Darwin había ofrecido sobre la evolución. Entonces las personas, los biólogos, los naturalistas, pensaban que simplemente las especies iban cambiando muy despacio a lo largo de miles de años y que no habían elementos drásticos porque, digamos, la visión uniformista que la geología de Lyell, que tomó Darwin en el origen de las especies, fue la predominante, y se pensaba que los cambios exabruptos eran muy pocos. Pero, sobre todo en el siglo XX, a partir de una teoría muy llamativa, que si bien ellos son los que la reviven, que son Stephen Jay Gould y Eldredge, ellos recogen la idea de lo que ellos llaman la evolución puntuada, y es una suerte de saltos exabruptos donde aparecen géneros de vida completo y no siempre siguen un carácter lineal. Resulta que esos cambios exabruptos en realidad están muy condicionados por transformaciones completas del orbe, del mundo, de las condiciones de vida, de subidas o bajadas del mar, de glaciaciones, de vulcanismo, de cambios atmosféricos graves, muy duros, como tipos de calentamiento global, una caída de un meteorito, etcétera, etcétera. Y esto, pues por supuesto, de esto se infiere, perdón, una cantidad de transformaciones que se han generado en el mundo, y pues por supuesto afecta a las formas de vida. Sobre todo, esto se ha comprendido muchísimo más a partir de la década pasada, entre el año 2010 en adelante, donde aparece en la biología el factor de la epigenética como un elemento fundamental para comprender que en realidad las especies no solamente cambian o se transforman por sus propias condiciones genéticas, sino que el entorno juega un papel decisivo para la transformación y para la evolución de las especies. Y esto ha permitido comprender y estudiar muchísimo mejor a las especies, no solamente como una carga genética o una idea ultragenetista, donde simplemente las especies son una forma de pasar genes de una generación a otra, que es la idea ultradarwinista y que Richard Dawkins popularizó en su libro El gen egoísta, sino que además se tiene que tener esa forma de vida dentro del entorno. Pero resulta que el entorno es cambiante, y cambiante no a lo largo de la vida de un individuo. Puede ser que en algún momento el individuo le toque algo catastrófico, pero por lo general
La gran mayoría de formas de vida tienen que pasar momentos muy amplios de ella en los que básicamente no pasa nada en términos geológicos, en términos atmosféricos, en términos climáticos. Pero hay momentos en que sí, y los paleontólogos hacen una lectura de grandes periodos de tiempo. Y este es un problema interesante ya para comenzar a comprender. Porque para poder entender la posible extinción que llega a venir y que parece ser que ya se está produciendo con toda seguridad por una causa que somos nosotros mismos, y puede llegar a ocurrir otra extinción más adelante, para poder comprender eso, tenemos que tener en mente la idea del tiempo, clara del tiempo, con respecto al origen de la vida, al menos, o algo muy aproximado, porque la mayoría de las personas así acepten, mucho menos en aquellos en que no la aceptan, pero aquellos que aceptan que hay evolución de la vida, que la vida cambia y que no es la misma, con dificultad entienden muchas veces la cantidad en términos de tiempo de lo que implica las eras geológicas. Entonces, imagínense antes de Darwin, o antes ni siquiera de Darwin, sino del mismo Lamarck, y durante ese periodo, muchas personas, incluso hasta el día de hoy, tema que algún día trabajaré, que es sobre el llamado creacionismo científico, que no tiene nada de científico, pero que es un tema que en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos, sigue teniendo un peso decisivo en las aulas de clase. Ustedes imaginan personas que estaban acostumbradas a pensar en que la Tierra tenía solo 6.000 años, pedirles que piensen en millones de años, cuando en realidad en una de esas capas de esos miles de millones de años cabe la historia nuestra miles de veces. Entonces era muy difícil de poner a pensar a personas que habían sido educadas con esa lectura totalmente literal de la Biblia, sobre todo los capítulos primeros del Génesis, a ponerlos a pensar en millones de años. Por supuesto, esos millones de años no se llegaron a una conclusión inmediata, se parten incluso desde ellos. Hubo grandes naturalistas que eran cristianos o ya sean anglicanos o católicos, que indagaron y investigaron sobre el mundo natural, y a los que se les debe, por supuesto, se les debe en ciertos campos, pues un desarrollo. Pero eso no implica que tuvieran razón en todos los aspectos, y en uno en el que no se tenía ninguna razón, y por supuesto muchos siguen fallando al respecto, tiene que ver con la edad de la Tierra. Ya de los 4.500 millones de años que ya le sabemos más o menos que se tiene la Tierra, pues ellos solo pensaban que la Tierra tenía cerca de 7.000, 8.000 años, de los cuales 6.000 comprendían aproximadamente, y eso que otros decían que era solo 6.000, como el famoso arzobispo Ussher, donde él había hecho a partir de la lectura del Génesis, una regresión desde los antepasados hasta la creación del mundo, diciendo que el planeta solo tenía 6.000 años. Pues esto fue un golpe muy duro cuando este tipo de personas se encuentran con información que demostraba que la Tierra en realidad era muchísimo más antigua. Y la misma arqueología todo el tiempo les daba al traste con estas ideas. Si se pensaba que la Tierra tenía 6.000 años, imagínense, solo 6.000 años, que no es nada en términos históricos, y sobre todo en términos geológicos, mucho menos. Encontraban ciudades que estaban hechas hace 8.000 años, 10.000 años, ciudades mucho más antiguas, y se fueron encontrando formas de vida que no correspondían al periodo o que no tenían nada que ver con la fauna actual. Y eso es importante entenderlo porque para el periodo del siglo XIX, sobre todo, antes también, las ideas sobre el origen de las especies tenían que ver mucho simplemente con un acto creativo, donde las especies habían surgido en un momento de la vida, de la realidad, habían surgido por obra divina, pero ellas nunca se transformaban, nunca cambiaban, sino que seguían siendo las mismas a lo largo de los siglos, y que simplemente podían aparecer o desaparecer gracias a un evento catastrófico que simplemente las eliminaba de manera totalmente diferencial, drásticamente, y desaparecían. El caso más común era, por supuesto, adjudicarle la pérdida de mucha fauna al diluvio. Y simplemente los animales actuales eran el resultado o los descendientes de aquellos que sobrevivieron del arca de Noé. Por supuesto, esto no es así, y lo que se fue encontrando
en la lectura geológica, en la recolección de las capas, pues fue un panorama muchísimo más complicado y se tuvo que reorganizar esta información a partir de un esquema que el día de hoy, por supuesto, lo que voy a hablar es totalmente simplificado, pero que hasta el día de hoy se conoce como las escalas geológicas, para poder organizar la gran cantidad de información que hay en torno a ciertos periodos de antigüedad de la Tierra con respecto a la aparición de las formas de vida que más o menos en ellas son las representativas de ese periodo. Por lo que se va descubriendo, se va entendiendo que no todas surgen en el mismo periodo, ni en la misma época, ni de una, sino que descienden unas de otras o otras aparecen por otras ramas totalmente distintas y se expresan o aparecen en el registro geológico de una manera explosiva durante cierto periodo. Ahora bien, aquí hay un problema grandísimo, ¿ya? Eso es un problema tremendo. Y es que el registro geológico, así como el registro arqueológico y el paleontológico, y aquí la diferencia, lo explico rápidamente, cuando hablamos de geológico estamos hablando de la Tierra y estamos hablando de los procesos que el planeta tiene en diferentes campos, ya sea climático, ya sea vulcanológico, ya sea en sus rocas, mientras que cuando hablamos del paleontológico estamos hablando de la búsqueda de vida dentro de esos patrones geológicos, y cuando hablamos del arqueológico ya estamos hablando exclusivamente del mundo humano. Es el estudio, por eso la arqueología el paleontólogo es un tipo de arqueólogo, pero exclusivamente para la fauna animal, para la fauna. Y tiene que investigar a partir de eso, ¿no? Ya el arqueólogo se dedica exclusivamente de manera más precisa con la vida humana y por lo tanto no trabaja o no tiene mucho que ver con cierto periodo de la historia de la Tierra. El arqueólogo podría tratar desde el Pleistoceno, desde el Holoceno, que son épocas dentro de un periodo llamado el Cuaternario y que depende de otra era dentro de estas escalas geológicas que se llama el Cenozoico, ¿no? Que es la segunda etapa del Cenozoico. Ahorita voy a explicar un poquito eso para que podamos entender esto más. Un saludo a Gemeshi que se unió y a Jenny también, un saludo también grande que se unieron. Bienvenidos a este en vivo de hoy. Entonces, para poder comprender eso, tenemos que partir de cierto esquema que es el que yo voy a poder utilizar para poder hablar de las formas previas y las extinciones anteriores. Por lo que al menos se sugiere han existido 6 extinciones previas a la que ya va a venir, a la que en un futuro posiblemente, aunque logremos pasar esta con mucha seguridad por condiciones geológicas, climáticas y externas a nosotros, o por ejemplo el encuentro con una fuerza extraterrestre, y no me estoy refiriendo aquí a ovnis, sino a un meteorito o a un asteroide que llegue a caer, pueda llegar a afectar al planeta Tierra. ¿Ya? Cuando hablo de extraterrestre, ojo, no estoy hablando de estos grises, cabezones, porque ese es el imaginario que la gente tiene, no estoy hablando de cosas externas a el planeta Tierra. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender todo esto, no? Ya les dije, vamos a ver, les voy a intentar explicar cómo son estas escalas geológicas para que entendamos la profundidad del tiempo de la Tierra, para que entendamos que hay una extensión en el tiempo y en el orden de la geología que es muy amplia. Nosotros a veces mentalmente no tenemos cómo dimensionar esto de una manera adecuada porque tenemos una visión muy limitada del tiempo. Es tan amplio este asunto que incluso dentro del mundo de la geología y la paleontología ha surgido una hipótesis, ojo, una hipótesis, atención con eso, para que no vayan a decir que yo o los científicos que han dicho eso están afirmándolo, han llegado incluso a proponer una cosa que se llama la hipótesis del silúrico. ¿Qué dice esa hipótesis del silúrico? El silúrico es el tercer periodo de una era llamada el Paleozoico. Y en esa era, algunos sugieren que pudo haber surgido una civilización muy antigua. ¿Por qué?
porque son periodos de tiempo muy grandes donde se pueden haber desarrollado un nivel de inteligencia en algún tipo de vida que nosotros no conocemos y que no queda registro arqueológico ni paleontológico de nada, porque eso no puede existir ya o hace millones de años. Y si hay veces usted deja un edificio a la intemperie mal y sin cuidado, se desbarata en siglos y desaparece y se vuela y lo va acabando lo que sea. Entonces, algunos sugieren que puede haber existido muy remotamente otras civilizaciones que pueden haber aparecido durante estos largos periodos que están dentro de varias eras. Pero esto es solamente una hipótesis. Nadie está diciendo que ha existido, para que nadie me vaya a salir con la Antártida, ni con la isla de Mu, ni con esta serie de cosas que van simplemente sobre el campo de lo mitológico, de lo cual no tengo ningún problema de que se hable, me parecen temas fascinantes, pero estamos hablando aquí de la evidencia científica. Entonces, vamos a entender esto. Por un lado, es una forma, hay que entender que hay una distribución del tiempo que va entre eones, que son los grandes periodos que recogen eras por completa, al menos unas 4 eras, es la división clásica. Estas a su vez, estas eras se dividen en otra serie o secciones más pequeñitas que los geólogos llaman periodos. Dentro de esos periodos hay varias épocas. Digamos que en términos de nuestros intereses más inmediatos, ya al ser mamíferos, nos interesan aquellas épocas que tienen que ver con la aparición precisamente de toda esta clase, que es la clase de los mamíferos, porque es la que nos compete a nosotros y que por supuesto va a llegar al origen del ser humano, o por lo menos a una serie de homínidos dentro de los cuales va a salir el ser humano, unas formas antropoides y por supuesto nosotros los seres humanos. En la etapa, digamos, más antigua de la Tierra, estamos hablando cerca de 4.500 millones de años, donde hubo muchísima, digamos, las fuerzas del planeta apenas se estaban acomodando, se está solidificando el planeta, hay un mar inmenso y comienzan ahí, digamos, los elementos bacteriales o los elementos químicos al menos, ni siquiera bacteriales, para que posiblemente surja la vida. Pero hay un periodo muy antiguo que se le llama el precámbrico, ¿ya? En ese periodo hay dos periodos, en ese eón o esa era, hay dos periodos muy grandes que se les llama el arcaico y el proterozoico. El arcaico es la etapa más antigua, donde comienzan apenas a aparecer las primeras formas de vida unicelular, ¿ya? Y estas primeras formas de vida, pues, al ser unicelulares, pues desarrollan y aquí estamos abarcando millones de años, y los efectos del ambiente, por supuesto, tienen que ver mucho con su desarrollo, pero también, aunque sean muy fuertes, pues no los van a afectar de manera tan grande como afectarían a formas de vida mucho más complejas y más grandes. Es decir, puede ocurrir una super tormenta en el exterior que a un microbio le importa un soberano carajo, porque no tiene nada que ver con él, no le va a afectar, ¿ya? Al menos de manera directa. Pero estas formas unicelulares, no voy a explicar ahorita porque eso es otro tema, que es no solo el origen de la vida, sino el desarrollo de las primeras fuentes, de las primeras formas, perdón, de vida, que van a complejizarse hasta llegar al siguiente estadio dentro de esta era que se llama, es el siguiente periodo que se le llama el proterozoico. Y al recibir este nombre, el proterozoico, está hablando de las formas previas o que ayudaron a fundar las formas de vidas de animales o de formas que nosotros podríamos llamar animales en el sentido de que son movientes, que se mueven, que tienen vida autónoma, y ahí es donde aparecen las primeras formas de vida pluricelular. Hay una discusión sobre cuál es el origen de este tipo de formas de vida. A mí la más acertada, por supuesto, para mi gusto y para lo que veo que evidentemente tiene pruebas, es la idea de Lynn Margulis, de la gran científica Lynn Margulis, donde ella pues habla de la endosimbiosis seriada y sugiere que las formas de vida unicelular se fueron fagocitando unas a otras y se establecieron
fueron conectando hasta generar colonias unicelulares que se unían, nunca se volvieron a despegar, sino que se anexaron unas a otras y fueron fundando las primeras formas de vida pluricelular. Y por supuesto no tienen nada que ver con formas mucho más complejas, un dinosaurio, un perro, nada de eso, no, sino pueden ser algas, pueden ser plancton, pueden ser formas de vida mucho más elemental, pero no por ello quiere decir que no tengan su grado de complejidad. Esa era el que se llama el precámbrico, se caracteriza por eso, por unas formas totalmente simples, pero luego llegaría una era, un eón, una época, un eón es una palabra para hablar en griego es muy difícil de traducirlo, no sé cómo decirlo. Un eón es un gran periodo de tiempo que abarca muchísimas eras y llega el eón llamado el fanerozoico. Allí, y es interesante ese nombre porque el faneros tiene que ver con los fenómenos, con las cosas que aparecen. Y el hecho de que aparece fanerozoico está hablando de formas de vida que aparecen de manera radicalmente distinta. Y aquí viene algo interesante porque viene el periodo llamado el cámbrico, que está dentro de una era que se llama el paleozoico. En el paleozoico, la primera de esas etapas se llama el cámbrico. Y ojo, porque aquí viene algo muy llamativo, y es que aparece la famosa explosión cámbrica, donde aparecen los primeros cordados, que ya tienen una estructura muchísimo más fuerte, muchísimo más, digamos, comprensible, y aunque siguen siendo animales para nosotros en la actualidad totalmente raros y extraños, lo interesante de este periodo es que se pasa al menos de una época donde hablamos de seres pluricelulares nada complejos a formas de vida totalmente distintas, y eso es lo que se le conoce como la explosión cámbrica. ¿Y por qué se le llama así? Porque simplemente hay un cambio y una transformación plena, al menos en el registro y lo que se encuentra, donde miles de formas de vida aparecen en el registro. Y eso es un cambio de encontrar pocas cosas y después eso es un viaje pues así chamánico de formas de vida donde aparecen cantidades de cosas y van a deslumbrar por supuesto a todos los geólogos que investigan este periodo, pero no es la única. Ese es el periodo, se manifiesta, se recuerda por eso, y luego comienzan a llegar otra serie de periodos dentro de esta era que se reconocen precisamente por la aparición de ciertas características o de ciertas formas de vida. Luego aparecerá el ordovícico, y ojo porque entre el cámbrico, el periodo del cámbrico y el ordovícico va a haber una de las primeras extinciones de las que ya hablaré, y allí en el ordovícico aparecen los primeros peces. Luego llegará el silúrico, y en el silúrico aparecen las primeras plantas terrestres. Luego aparecerá el devónico, y en el devónico aparecen los primeros insectos. Miren, ojo con el orden en que van apareciendo de acuerdo al registro. Luego aparece el periodo del carbonífero, la palabra ahí indica mucho, donde aparecen los primeros anfibios terrestres. Es decir, ya no solamente en el devónico están los insectos, que fueron los grandes dominantes de ese periodo, y duran millones de años, ojo, las alteraciones no viven durante mucho tiempo dominando el planeta, es la especie que más se representa al menos en el registro geológico. Luego aparece en el carbonífero, como les decía, aparecen los primeros anfibios terrestres, y allí va a llegar un periodo llamado el pérmico. Algunos le llaman el pérmico triásico porque es donde aparecen los primeros grandes saurios y los mamíferos y los primeros reptiles. Ese tránsito cambia entre eras, es un cambio de eras porque pasamos del paleozoico al mesozoico. Paleozoico quiere decir la forma antigua, lo más antiguo. El mesozoico es el medio. Ahora, medio entre qué y qué, entre una era que es la que nos va a corresponder al surgimiento y al desarrollo sobre todo de la era de los mamíferos, que será posteriormente llamado el cenozoico. Pero bueno, llega el pérmico, donde van a aparecer los grandes saurios, ojo, no solo dinosaurios, sino grandes reptiles, porque no todo, a veces muestran... antiguamente mostraban un dimetrodón y decía la gente, ay, vean un dinosaurio. Eso no es un dinosaurio, es un saurio, pero tiene otras formas, y las características que definen qué es un dinosaurio no tienen que ver con la disposición de las patas,
con la disposición corporal, la forma en que ellos se disponían. Muchas veces algunos sugieren que tiene que ver también con cierta estructura corporal. Pero bueno, esa es una serie de detalles que ahora no daré. Se me iría por otro lado para hacer esa diferenciación. Nada más hay que tener en cuenta que habían grandes reptiles y habían dinosaurios, y comienzan a aparecer entre el Pérmico y el Triásico, comienzan a aparecer los primeros mamíferos, que por supuesto no son las formas desarrolladas de hoy, y que tal vez sus antepasados siguen representándose en las formas más básicas o más pequeñas incluso de los mamíferos, ardillas, roedores, y ellas comienzan a aparecer dentro de este periodo. Luego de esto aparece el periodo del Jurásico, ¿no? Entre el Triásico y el Jurásico va a ocurrir otra extinción masiva, y van a desaparecer los dinosaurios. Ya vamos a hablar también de esa extinción. Llega el Cretácico, donde aparecen las primeras plantas con flores, que es una de las características de este periodo. Imagínense, las plantas con flores aparecen de una forma muy tardía dentro del Mesozoico, y eso va a ser una de las características porque ahí se va a registrar. Es decir, el que quiera buscar flores más abajo en el registro geológico no va a encontrar nada, ¿ya? Entonces, aquí viene algo interesante, y aquí viene un elemento llamativo, y es el de la polinización, ¿no? Sabemos que los insectos cumplen un papel importantísimo dentro de eso, pero vemos que hay insectos mucho más, especialmente las abejas, pero vemos que hay insectos muchísimo más en el principio, en el origen de la vida, mucho más abajo. Nacen en el periodo del Devónico, hace cerca de creo que unos 400 millones de años atrás. Mientras que las plantas del Cretácico aparecen cerca de hace unos 40 millones de años atrás, 50 millones más o menos, ¿no? Pues, o sea, no nos hagamos los tarugos con esos términos, porque pues yo no puedo decir que es que el 1 de enero del Jurásico cambió la cosa con respecto al 31 de diciembre del Triásico. O sea, no es así. Y además porque no existía el calendario, y no existía Jesucristo, y no existía nada de eso, entonces no podemos llamarlo de esa manera. Pero bueno, cambiamos entonces de era y pasamos al Cenozoico. En el Cenozoico ya aparece en el registro geológico, hay un primer periodo que se le conoce como el Terciario, y ese Terciario está compuesto del Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno y el Plioceno, que serían las épocas que conforman el Terciario. Y el Terciario, junto con el Cuaternario, hacen parte del Cenozoico. Espero que esto les quede claro. Esto es un poquito enredado, pero al que quiera entender un poco más, búsquese después eras geológicas y se va a recordar esto que les estoy diciendo. El punto, ¿por qué lo explico? Para el que vaya llegando de nuevo ahorita. Hola Emma, que has acabado de llegar. Un saludo, te acabo de ver. Lo estoy explicando es para poder que entiendan que ahora que vamos a hablar de las extinciones masivas previas a la que va a venir, o la que puede venir, para no darles tanto susto, para que no, al menos que nos agarre confesados, como dicen por ahí la gente, para que sepan qué es lo que ha sucedido en la antigüedad y cómo nosotros podemos entender esto para ahora, y qué elementos tenemos científicos que nos ayudan a entender qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué deberíamos hacer en este tipo de casos. Bueno, aparecen entonces durante el Terciario, en el primer periodo, entre el Paleoceno y el Eoceno, aparecen las primeras ballenas. No se olviden que las ballenas son mamíferos, y son mamíferos que retornan al agua, y hay muchos marinos mamíferos, pero ellas en especial se caracterizan porque pues en un principio quienes investigaron a las ballenas no pensaron que eran mamíferos. Por supuesto, por su forma algunos asumían que eran necesariamente peces, y se encuentra que luego de un examen anatómico detallado, que alimentan pues a sus crías con leche, hay lactancia de parte de ellas, y básicamente pues son mamíferos, ¿no? En resumidas cuentas. Luego aparecen dentro del Oligoceno. En el Eoceno hay explosión de toda esta serie de mamíferos. Luego aparecen los mamíferos modernos en el periodo llamado Oligoceno y Mioceno. Pero muchas de esas formas todavía eran gigantes, ¿no? O sea, podemos encontrar, por ejemplo, el día de hoy podemos ver los osos perezosos, que son
básicamente enanos para los osos perezosos gigantes que existían, o los rinocerontes o los mastodontes. Digamos que durante ese periodo eran una fauna muy similar en algunas, especialmente las de ciertas zonas geográficas como sabanas y selvas, muy parecida a la nuestra, pero más grande. ¿Ya? Eso es lo que se llamó la megafauna. Y ese es el periodo de explosión de los mamíferos. Allí no existen los dinosaurios, al menos como los conocemos. Algunos dicen que los dinosaurios, y eso es lo más plausible, simplemente se diversificaron, cambiaron, no se extinguieron como tal, fueron muriendo los representantes de ese periodo dentro de la extinción masiva de la que ya les hablaré y les recordaré, sino que simplemente pues fueron diversificándose al punto tal de que quedaron dentro de las aves. Entonces cuando usted vea una gallina, mírela con respeto porque allí está viendo un tiranosaurio enano. Carolina, hola Caro, hace tiempo sin vernos. ¿Cómo van las cosas? Espero que esté todo muy bien. Bueno, entonces, luego ya en el Plioceno aparecen los primeros homínidos. Es decir, todas las familias que son similares o parecidas a los humanos y que hay muchísimos y diferentes, Australopithecus, los neandertales, todas esas formas y esas variantes de humanos que no son la especie humana, sino que son homínidos, y que fueron apareciendo y a la vez se fueron extinguiendo por diferentes causas. Ojo, porque buena parte de la historia de la vida de la Tierra, o sea, el que se lamente y llore por la extinción de las especies, tiene que recordar que eso es gran parte de la historia de la vida. O sea, las especies simplemente desaparecen y mueren. Ahora, el gran problema que vamos a hablar con la extinción que viene es qué grado de responsabilidad nos cabe a nosotros en la medida en que reconocemos el problema y somos seres que podemos cambiar las situaciones. ¿Ya? Si bien es una condición natural de las especies desaparecer, ¿qué pasa cuando una especie sabe eso y puede hacer que no desaparezca una especie? Más bien, esa sería la proposición y la idea que nosotros deberíamos tener en cuenta. Porque si pensamos en términos de la naturaleza, o aquello que se llama naturaleza, por supuesto, las especies desaparecen y se mueren y se joden. Punto. No hay más. Pero el factor humano no es factor humano por el hecho de que desaparezca, que seamos unos bichos o unos virus como la gente piensa, cosa que no es así. Estoy muy en contra de esa falsa filosofía de hacernos pensar como que somos lo peor. No lo somos. Y el que quiera creerlo, pues que se lo crea él mismo. Pero nosotros tenemos muchas posibles soluciones. ¿Ya? Podemos hacerlo, pero por supuesto se necesita muchísimo trabajo al respecto. Los humanos modernos aparecemos dentro del periodo cuaternario de la era cenozoica, hacia el final del fanerozoico, que es la era que todavía al menos seguimos estando, y aparecemos allí en el Pleistoceno, que es la primera época del periodo cuaternario, que es la segunda parte del Cenozoico, así como para que me vayan entendiendo. Y el Holoceno, por supuesto, es la época en la que aparece el ser humano moderno y nosotros ya nos comenzamos a expresar históricamente. Mire que si nosotros vamos de era en era, pues simplemente el Holoceno, la aparición de la vida humana en la Tierra es una cosa pequeñitísima. Somos totalmente inferiores y pequeños al respecto. No tenemos ninguna... es decir, ninguna marca, ninguna huella especial con respecto a las eras del pasado. Hola, Quique, ¿cómo vamos? Un saludo grandote. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? Un saludo enorme y mucho rock, ¿no? Entonces, el Holoceno es el último periodo en el que surge. Ahora bien, es tanta la influencia humana, gracias a la tecnología, gracias al peso que se está produciendo al hecho de tener un desarrollo tecnológico muy fuerte y tener una impresión en la geografía gracias a las ciudades, gracias a las transformaciones que hacemos, a la búsqueda de materiales, a la forma en que recorremos el mundo, que hay quienes sugieren que ya deberíamos estar hablando dentro de otra época del cuaternario que se le llamaría el Antropoceno, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a marcar a la Tierra de
una manera totalmente diferente a lo que ocurrió con otras formas de vida. Es decir, los insectos han vivido durante millones de años, pero no han marcado y no han cambiado la Tierra de la misma manera o con el peso en que el ser humano lo ha hecho en pocas generaciones, o al menos en las pocas que él ha vivido y se ha desarrollado como formas de vida, que dentro de la historia humana es mucho, pero dentro de la historia geológica de la Tierra pues es básicamente nada. Sí, listo, de una, Kike, ahí nos vemos. Entonces te escribo para que me comentes del evento. Me parece genial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se los conté, como les estaba diciendo, para poder entender lo que voy a comenzar a explicar ahora. Y son digamos, la serie de eventos, de catástrofes masivas que llevaron a la extinción de las especies muchísimo tiempo atrás. Y esto nos lleva, es importante entender esto, porque nos dan los elementos para entender qué ha pasado en otras épocas, qué posiblemente pueda llegar a pasar, pero también qué podríamos hacer los seres humanos para evitarlo. Y ojo, porque aquí sí hay que hablar en colectivo, aquí sí hay que hablar los seres humanos, ¿no? Aquí hay que hablar como la gente que es aficionada al fútbol y habla de mi equipo y hablamos del equipo, aunque uno no mueva ni un balón ni toque, ni le dé una patada para hacer un gol. ¿Por qué? Porque hay que hablar en equipo, porque este es un trabajo que no lo puede hacer un individuo, no lo puede hacer una familia, no lo puede hacer un grupo, ni siquiera una nación, sino que debe hacerse colectivamente y con el trabajo de muchísima inversión que se tenga que hacer en términos de investigación. Entonces voy a hablar de las 6 grandes extinciones previas y vendría una séptima y una octava, que es la que hablaría yo. Pero ojo, para poder entender esto, pues tenemos que preguntarnos simplemente algo muy sencillo. Y es qué vamos a entender por extinción. ¿Ya? O sea, he hablado de eso, pero no lo he definido. Y cuando en biología y en ecología se habla de extinción, básicamente es una definición, y eso es importantísimo hacerlo, se está hablando de la desaparición de todos los miembros de una especie o de un grupo de taxones. Es decir, cuando hablamos de grupos de taxones estamos hablando de familias, de grupos, de géneros que pueden desaparecer por completo de manera drástica o paulatinamente. Entonces uno puede hablar básicamente de varios tipos de extinciones. Hay una extinción que es de tipo terminal, es decir, la especie desaparece y no deja ninguna descendencia. Desaparece por completo, no deja ni el recuerdo, ni siquiera su ADN, y no se sabe si el rasgo genético que las caracterizaba ha sobrevivido en algún tipo de descendiente, y por lo tanto se considera que es una extinción de carácter terminal. Hay otra que es, y eso puede venir sobre una especie, hay tipos de extinciones que se les llama extinciones masivas, y es cuando al menos se termina de manera general y grande a un grupo de animales que pueden haber caído en una época, estar en una época donde hubo una terminación masiva de las especies, ¿ya? Y eso puede ser de una manera drástica, como vamos a ver. Hay otras cosas otro tipo de extinción que se le llama extinción de fondo. La extinción del fondo es la más común y es la que se va dando a lo largo de muchísimos años y es lenta y muchas veces no se da uno cuenta porque no lo evidencia, porque uno ve morir 1 o 2 ejemplares, 3, 4, 5 a lo largo de los años, pero lo que se está es dentro de un fenómeno que ocurre en miles de años o al menos cientos de años y en el que no se va a dejar una evidencia clara. Y estos ejemplares de estos animales pues pueden ir desapareciendo poco a poco, que parece ser, por ejemplo, el caso de lo que pasó con el esmilodón o el dientes de sable, que al parecer pues simplemente fue desapareciendo porque las condiciones ambientales de este animal en ese periodo pues fueron cambiando y el mismo esmilodón no se percataba de eso y pues simplemente se estaba muriendo. No alcanzó él a generar, a cambiar, a ir a y digo cambiar no físicamente, fisiológicamente, sino de lugar para poder sobrevivir allá. Y hay otra que es una definición, no me gusta mucho, pero los biólogos a veces utilizan unos términos que
que no sé por qué, deberían saber un poquito más de griego, pero le llaman una pseudoextinción, y es cuando una especie no deja, es decir, puede no existir en realidad esa extinción, y es cuando se asume que digamos, una especie ha desaparecido, pero no hay evidencia clara, por lo menos el último representante de esa especie no se conoce. Y por eso reaparecen, hay veces, especies que se habían dado por extintas y se pueden reaparecer y volver a incluir dentro del grupo de las especies, y no se sabe exactamente qué sucede con ese grupo, con ese taxón, con esa familia, con ese orden de seres vivos que aparecieron en un momento dado, que de pronto dejaron de ser evidentes. Entonces, ahora, hay un problema más grande, no me voy a meter en eso ahorita, y es comenzar a definir qué es una especie y en dónde comienza a extinguirse algo, ¿ya? Porque es cierto que puede desaparecer por agotamiento, ya sea genético, ya sea poblacional, un tipo de formas de vida que desaparecen en un área, pero ellos han quedado o han dejado sus genes en otro momento o en otra etapa donde una población se desarrolló en esa área geográfica y simplemente siguieron sobreviviendo, entre comillas, a partir de sus descendientes, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de definirlo, pero básicamente esas son como las definiciones que nosotros podríamos tener por extinciones. ¿Cuál es la gran primera de las extinciones que nosotros podríamos hablar? La primera de ellas ocurre en el Cámbrico Ordovícico, que es esa fase o ese periodo que estaba al fondo y que pertenecía a el Proterozoico, o estaba entre el Proterozoico y ya el Fanerozoico. ¿Y qué pasa con esa etapa? Esa etapa donde hubo una gran explosión de vida también se vio afectada entre el periodo del Cámbrico y el Ordovícico con como había una gran concentración de formas de vida en el mar, existían formas con esqueleto, esponjas, moluscos, y llegó un momento dado en que esa gran diversidad fue, se fueron extinguiendo. Y ojo, porque en el registro geológico aparece de manera drástica, pero por supuesto quienes ya analizan saben que eso fue dándose a lo largo de miles de millones de años, y allí llegan a desaparecer todas las órdenes de vida que existieron durante el periodo del Cámbrico. Entonces los trilobites, que son uno de los animales quizás más famosos y que más polulaban y que se parecen muchísimo a las cochinillas de hoy, esas chiquiticas, son muy parecidas, como unas pequeñas cucarachitas así con bastantes capas de exoesqueleto. Y estaban también habían formas de vida como los braquiópodos, los conodontes. Todas esas durante ese periodo se extinguieron. Parece ser que tuvo que ver con un periodo de una glaciación donde las formas de vida marítimas pues no soportaron el cambio climático que existieron, y eso se le conoció durante muchos años como el periodo de la Tierra bola de nieve, en la que la Tierra se volvió eso, una bola de nieve, y por supuesto las formas marinas desaparecieron por completo. Juliet, un saludo grande, estás por acá, bienvenida como siempre. Viene después una segunda extinción. Esa extinción es en el siguiente periodo. Acuérdense que estamos yendo de lo más antiguo a lo reciente, ¿ya? a lo que se acerca a nuestra época. Esa es llamada la extinción del Ordovíndico silúrico. Eso ocurrió hace aproximadamente 439 millones de años. O sea, ojo, porque, y vuelvo y les recuerdo el asunto del tiempo. Cuando hablamos nosotros de 9 millones de años, ya es muchísimo tiempo. Ya 9 millones de años, que pongan, uno habla de 10.000 años y le parece mucho, uno habla de 5.000 años, es apenas nuestra historia humana y nos parece muchísimo, pero hablar de 9 millones de años, ¿cuántas veces estaría nuestra historia solo en 9 millones de años? Pero acá estamos hablando de 39 millones de años, muchísimas otras historias humanas cabrían allí, pero estoy hablando de 439 millones de años. O sea, a uno se le sale la escala cuando uno no hace sino pensar en máximo. Ya uno se preocupa por los 40 años de vida que tiene. Ahora 439 millones de años es pensar en demasiado. Bueno, ¿qué pasa eso? Esta época fue precedida por una glaciación.
que fue la previa a la del Cámbrico. Y acá comienza a ocurrir otra cosa distinta, ¿no? La glaciación se comienza a detener y el nivel del mar pues se ha detenido, obviamente, por el producto de la glaciación, y esa fauna marina que se ha extinto se ha desarrollado desde el precámbrico, desde la época anterior, hasta el cámbrico, es decir, de 3.800 millones de años, ya no 439, muchos más, hasta el cámbrico, que es el periodo en el que va a llegar el ordovícico, que es aproximadamente de 542 millones de años, va a comenzar a extinguirse. Esta es una de los, digamos, periodos más difíciles de determinar qué fue lo que llevó a la extinción de esa serie de animales que habían sobrevivido, se desarrollaron, pulularon otra vez de nuevo, se diversificaron y por lo tanto al diversificarse los rasgos genéticos se distribuyeron y por supuesto formaron formas de vida totalmente distintas a las anteriores, pero comenzaron también al cabo de ciertos años a morirse. Unos sugieren que fue un calentamiento global, otros sugieren que fueron caídas de meteoros, alto vulcanismo en muchas regiones. El caso es que comienzan a desaparecer. Pero ojo, siempre, y eso es una de las marcas geológicas más interesantes de las cosas, es que desaparecen las especies y comienzan a reaparecer en otras áreas porque los sobrevivientes de la forma anterior, de las formas de vida anterior, comienzan a diversificarse en ciertas zonas. Y en un principio no son detectables en términos de la geología ni en términos de la investigación paleontológica, por lo que no se descubren allí, pero en la medida en que ese grupo va creciendo, pues va dejando descendientes en otras áreas y allí es donde van a aparecer y se van a encontrar. Luego de esto vendría otra extinción, que es la extinción del Devónico tardío, es decir, la forma primaria del Devónico, donde eso se ha acaecido hace aproximadamente 365 millones de años y esta es una también de las catástrofes más grandes. Cerca del 70% de las especies marinas desaparecen. También es extraño, no se sabe con precisión qué lo causa, pero todas esas formas que habían vuelto a aparecer, se habían expresado, se habían manifestado dentro del ordovícico y el silúrico, vuelven a caer. Esto es lo que lleva a sugerir a los paleontólogos que, por supuesto, hay momentos de extensión de las especies, se mantienen durante miles de años o millones de años y luego comienzan un proceso de decrecimiento. Aquí hay muchos factores y no todos tienen que ver con la extinción o la famosa, entre comillas, lucha de especies, porque no solamente la lucha entre las especies lo que está en juego, sino que tiene que ver con la mortalidad diferencial que se comienza a dar por todas las condiciones que comienzan a cambiar. Formas de vida que han estado especializándose para vivir en diferentes áreas o en diferentes nichos, llega un momento dado en que desaparecen por completo porque no están y no saben interactuar, no pueden interactuar de una manera adecuada en otras formas o en otros climas, o no pueden competir simplemente con otros órdenes de vida que aparecen durante ese periodo. Luego de esto va a aparecer la cuarta extinción masiva, que es la del Pérmico Triásico. Estoy hablando ya, estamos llegando más cerca a nuestra época y todavía es muchísimo tiempo. Estoy hablando de hace más de 250 millones de años. Y esta se sabe con mucha más seguridad lo que llevó a la extinción de los géneros de vida que aparecieron durante ese periodo, se debió al cambio climático y al fuerte vulcanismo que azotó la Tierra. Allí fue tan fuerte y tan agresivo que esta es la extinción más fuerte de todas que se ha dado y se conoce hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque desaparecieron 90% de los géneros de vida del mar y el 70% de los géneros de vida de la tierra, y ahí fueron desapareciendo de manera drástica. Ahora, cuando digo drástico, no me estoy refiriendo a de sopetón, de inmediato, así que un día estaban y el otro día no estaban, no, eso es poco a poco. Los animales, al verse en situaciones de peligro, huyen, se van de un lugar a otro, migran,
y por supuesto algunos van cayendo, otros no, pero las condiciones fueron cambiando todo, tanto que al cabo de miles de años pues se hizo insostenible para que esas formas de vida se mantuvieran. Desaparecen, pero ojo, como hay nichos de seguridad donde esas condiciones ambientales no llegan, sobre todo para aquellos seres o esas formas de vida que nosotros conocemos como extremófilos, que son los que se han mantenido durante siglos de manera igual, durante millones de años, pues esos no suelen ser muy afectados. Después tal vez les nombre algunas de las especies que han sobrevivido desde la antigüedad hasta nuestros días y que han pasado por, que le han hecho así a esas catástrofes, a esas extinciones masivas. Ya, y los cocodrilos, las cucarachas son muchísimo más viejas que los dinosaurios. Y pues el meteorito, pues chay, un meteorito, ¿no? Eso no tiene nada que ver con sus formas de vida y no les hace mayor cosa a esa especie. Porque pues las condiciones, como les digo, pueden cambiar mucho en el planeta, pero a ellos no les va a afectar muchísimo. Luego vendría, que es una de las extinciones más conocidas y sobre todo porque va a ocurrir en el periodo que a muchos de nosotros nos fascina, debido a que, digamos, en la niñez se popularizan, a mis hijos y a muchos niños sé que les encanta todo lo que tiene que ver con los dinosaurios. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? Esa es la llamada extinción del Triásico-Jurásico de hace 200 millones de años y ocurre con algo muy llamativo que yo no he nombrado aquí, porque me complicaría ahorita la cosa, pero aquí tengo que mencionarlo, y ocurre con la fragmentación de Pangea gracias a una serie de erupciones masivas que se dieron en cadena de los continentes. ¿Y qué es lo que no he nombrado? Y son las transformaciones que los continentes han tenido a lo largo de estos periodos. Estoy hablando de millones de años en los que los continentes, ustedes saben, no han permanecido de la misma manera y no van a permanecer igual. O sea, el mapa que viene hoy en el día de hoy, los alumnos de millones de años en el futuro van a ver otra cosa totalmente distinta y no será igual. O sea, América ni esas ideas tontarronas que tenemos chauvinistas de yo soy americano, yo soy europeo, eso vale un carajo frente a la geología. ¿Por qué? Porque eso cambia muchísimo y en un futuro, si es que existen los seres humanos o sus descendientes, que no sé cómo serán, pues van a pensar otra cosa con respecto a la situación de nuestros continentes. El punto es que hablando del Triásico-Jurásico, uno puede ver que hay una extinción que se dio gracias a una serie de acontecimientos. Dentro de eso está la extinción del Jurásico, propia de los dinosaurios, que al parecer por la caída del meteoro en Yucatán fue la que llevó al declive de estos. Pero algunos sugieren que en realidad ya había un periodo muchísimo más extenso. Para completar llega el meteorito, destruye por supuesto o ayuda a menguar las formas de vida de los dinosaurios, que eran más grandes, menos alimento podían obtener luego de la caída del meteoro, y por lo tanto pues se extinguieron mucho más fácil. Pero algunos sugieren que ya los procesos de extinción masiva se estaban originando y tenía que ver mucho con las erupciones volcánicas y los cambios en los continentes, y por lo tanto cambios de patrones de migración de muchas especies de vida que tenían que moverse sobre áreas que les ayudaran a sobrevivir. Igual, como les digo, estos son campos de investigación y cada una de estas extinciones necesita de cientos de investigadores para indagar mucho más. Aquí estamos hablando, por supuesto, de generalidades. Vendría una sexta extinción. Ya hablamos del Cámbrico Ordovícico, hablamos de la extinción del Silúrico, de la extinción del Devónico tardío, de la extinción del Pérmico Triásico, del Triásico Jurásico, y vamos a la extinción del Cretácico terciario. Y aquí no se olviden, y si se olvidaron pues les toca después volver el video y recordar que cuando hablamos de esto estamos hablando de las últimas etapas. La última etapa del Mesozoico, la etapa media de cierta era, final, que es el Cretácico, y acercándonos a el Terciario, que es un periodo que hace parte del Cenozoico y que es la que va a llevar a la explosión de los mamíferos. Y por supuesto de nuestros antepasados remotos. Entonces, esa devastación fue hace 65 millones de años, coincide, y es la que viene con esto de los dinosaurios, y se va a presentar
muchísima cambio en la vida animal, porque los grandes saurios, los reptiles, se van a extinguir, van a comenzar a aparecer las aves, ahí es donde surgen las aves. Algunos, como les digo, sugieren, y es lo más plausible, que simplemente las aves sean los antepasados de los dinosaurios, pero con esto aparece el resurgir de los mamíferos. Llegaría una extinción, y ahí es donde viene una séptima extinción, y ahí es donde viene el debate, que tiene que ver con la aparición de las fuerzas homínidas. Digo las fuerzas homínidas porque son muchas formas humanas, pero en especial una que va a durar muchísimo, va a aparecer recientemente, perdón, en términos geológicos, y va a ser la aparición del Homo sapiens. Y aquí es donde viene lo que nos encausa aquí con este tema. ¿Por qué? Porque el ser humano se va a sumar a un factor que ya hacían parte de las extinciones, es decir, estaban los cambios climáticos, los terremotos, el vulcanismo, las inundaciones, las sequías, las glaciaciones, los meteoritos o asteroides que caían en la Tierra, pero a esto se le va a sumar un factor humano, ¿ya? Y esto nos trae en un problema interesante, porque los seres humanos somos naturaleza, o pertenecemos a ese mundo que es la naturaleza, pero somos una naturaleza que es consciente de ella. Entonces aquí viene un debate muy fuerte, es qué tan adrede al hacerlo, si lo hacemos con dolo, con intención, pero a la vez esa intención no es dada por la misma naturaleza, es decir, ¿no seríamos acaso elementos extintores de las cosas, otro elemento más, igual que una sequía, que una inundación? Quién sabe, pero yo creo más allá de eso, y es que al ser conscientes deberíamos tener un debate ético sobre el papel y la fuerza que tenemos los seres humanos al respecto. Ahora bien, esto no es una visión absoluta. Hay quienes ven la posible extinción que los seres humanos estamos causando ya en ciertas órdenes de vida. Hay algunos, como precisamente como la gran Lynn Margulis, que murió hace unos años atrás, y John Lowenhood, que el autor de la hipótesis Gaia, que sugieren y dicen que no, que lo que el ser humano le produzca a la Tierra no le importará, porque la Tierra ha pasado por millones de años, cosa que es cierta, pero no tendrá un gran impacto a futuros, y que las especies de vida aparecerán con o sin el ser humano y desaparecerán con o sin la influencia del ser humano. Hay otras voces contrarias y dicen que no, que en efecto el peso decisivo y la tecnología que el ser humano tiene y las cosas que está haciendo son lo suficientemente fuertes y agresivas como para cambiarle el rumbo al planeta entero, y es algo sobre el que la Tierra, como desde la hipótesis Gaia, que lo piensa como un sistema total orgánico, puede sufrir a partir de lo que el ser humano haga. Allí hay un debate pues interesante por hacer. Ahora bien, hay algo interesante, y a los que nos gustan las formas de vida y ver los animales y las nuevas cosas que cambian, hay algo interesante que hay que entender aquí. Por ejemplo, el gran biólogo George Craig Simpson vivió entre 1902 y 1984. Él fue un gran biólogo, un gran naturalista. Él aseguraba algo interesantísimo, ¿no? Y es que las cerca de 95 de especies que el planeta ha tenido en realidad ya están extintas, y que el promedio o la tasa normal de extinción de especies, según él, es entre 2 y 5 familias taxonómicas cada millón de años. Es decir, cuando hablamos de familias taxonómicas estamos hablando de muchas especies que son géneros de vida muy similares que desaparecen durante ese periodo. Decir 2 o 5 parece poco, pero es que ahí estamos incluyendo muchísimas especies que van a desaparecer, ojo, por causas naturales. Ya de todas las formas de vida que han aparecido en la Tierra, en realidad nosotros conocemos muy poquitas. Se han recogido muchas por las muestras paleontológicas, pero se sabe que son demasiadas las que no se conocen. Entonces, ya hay un desconocimiento, ya sabemos que hay un acto, una responsabilidad humana
posible. Algunos sugieren que no va a ser mayor el impacto porque la Tierra ha pasado por encima de muchas otras formas de vida que no la han cambiado y no la han alterado, y la Tierra misma se recompondrá frente a eso. Otros sugieren que no es así, que el peso decisivo que el ser humano tiene es grande, y la tecnología que ha desarrollado puede transformar muchísimo las cosas. Ahora bien, de acuerdo a Michael Benton, que es un paleontólogo de vertebrados, él dice que en promedio un planeta, para recuperarse de una extinción masiva, necesita cerca de 10 millones de años, y cerca de 5 millones de años para que la vida se vuelva a desarrollar. Cuando decimos que se extingue algo, no quiere decir que sea en su totalidad, puede ser que queden nichos, como yo ya se les había mencionado, pero para volverse a desarrollar y que haya una pluralidad de formas de vida, otra vez sería algo, habría que esperar muchísimo tiempo. ¿Por qué menciono esto? Pues porque los seres humanos no tenemos que esperar a todo este tiempo, además porque en términos individuales nadie va a vivir eso, para poder volver a ver órdenes de vida que ya a nuestros ojos están desapareciendo. Y no debemos esperar, y esa es mi posición, que la naturaleza, o eso que llamamos la naturaleza, haga lo suyo de manera, entre comillas, natural. Y eso es un tema incluso para después debatir, y me gustaría aquí tratarlo, ese concepto tan raro que nosotros tenemos con respecto a la naturaleza. Porque nosotros hablamos de la madre naturaleza, pero es una madre que manda a destruir, manda huracanes, manda cosas. Y es un concepto bastante ambiguo, ¿no? Y nosotros mismos nos consideramos naturaleza, pero cuando hacemos algo que aparentemente no es dentro de ese orden natural, entonces nos autocondenamos frente a la idea que se supone debería ser algo que es natural, pero resulta que la naturaleza tiene aspectos que son bastante agresivos. Entonces, digo yo, no estaríamos cumpliendo en realidad ese factor agresivo al hacer lo que nosotros hacemos. Eso es para discutirlo, ¿no? Pero, porque en últimas la ira, la rabia, la destrucción, los elementos destructivos que el ser humano tiene, ¿acaso no son prueba o muestra de los rasgos destructivos que la misma naturaleza ha desarrollado? Entonces, pero bueno, más allá de eso, creo más en la responsabilidad, creo más en alterar la naturaleza y en no seguir precisamente sus patrones, sino en ir un poco más allá de lo regular, de lo común. Y lo común está en el bien, lo común está en alterar aquello que no sigue el proceso normal, y tener la posibilidad de cambiarlo, de transformar eso, y de saber que si una especie se puede extinguir en el orden natural, nosotros vamos a ir en un orden antinatural y vamos a ayudar, o podemos ayudar a que no se extinga. Entonces yo creo que eso es un papel importante que el ser humano puede jugar y debería jugar, porque tenemos los elementos, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento. ¿Ya? Hay una cosa importante, ¿no? Antes de que se me olvide. Y es que, si bien, como lo he dicho, y estos fenómenos ocurren durante millones de años, lo importante precisamente de tener ese conocimiento previo, como ya lo hemos hecho y la geología lo ha hecho muy bien a través de conocer las escalas geológicas, es que nosotros podemos pensar escalas geológicas hacia el futuro e imaginarnos qué puede suceder, y especular, por supuesto, pero asimismo también generar una perspectiva con respecto a los ambientes geológicos, a las ecologías, para poder alterar eso. Y ojo, porque el hecho mismo de pensar hacia futuro las cosas ya es un proceso de alteración que podemos nosotros desarrollar. Por supuesto, hay que refinar eso, por supuesto se necesita de mucha investigación, pero podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya viene la séptima, o estamos ante la séptima extinción, que podría alterar de manera muy drástica las cosas para anticipar, o por lo menos hacer que se desarrolle a un futuro más bien a largo plazo, una octava extinción. Y ahora, ¿qué es lo que ha hecho que se piense en una séptima extinción? Que por supuesto parece ser el desarrollo de una previa que se dio con la megafauna, con la aparición de los seres humanos y la extinción de los mamuts, de los dientes de sable, de los grandes perezosos, de los grandes bisontes, y que se ha ido agravando desde el siglo XVII con la aparición de la expansión económica mercantilista, ¿no?
donde particularmente desde que se comienza a dar esa explosión, donde la gente comienza a viajar a diferentes partes del mundo, donde los grandes países colonialistas eh, comienzan a invadir, a colonizar, a llegar a basarse en una economía extractivista sobre las zonas, pues comienzan a traer muchas especies de plantas, a desplazar animales y a generar cambios en las condiciones de vida de muchos de ellos. De hecho, y como lo expliqué en los primeros videos de aquí de los jueves temáticos, los efectos que se saben, ya se reconocen, al menos tienen mucho que ver, que ha provocado que la aparición del coronavirus tiene muchísimo que ver con el desplazamiento de especies que han tenido que migrar hacia otras zonas porque especialmente las zonas boscosas han sido destruidas, arruinadas, y estas especies con tal de poder sobrevivir pues se trasladan a otras zonas. No solo son atrapados para el consumo de animales, especialmente no solo en China, por supuesto, en otros lugares del mundo también tienen particularidades culinarias, pero que llevan a que en ciertos animales aparezcan mutaciones ya que son animales reservorio de ciertos virus, donde estos virus se recombinan y pueden volver a saltar a la especie humana. Y es lo que ha pasado en el caso del murciélago al parecer y del pangolín, que parece ser fueron los animales donde posiblemente se puede haber organizado los coronavirus. Y si ustedes se han dado cuenta, las últimas noticias en Dinamarca y en algunas zonas de Estados Unidos, muchos, creo que fueron hurones, tuvieron que ser sacrificados porque ya había saltado una nueva clase de coronavirus, se había modificado genéticamente y comenzó a afectarlos, y parece ser que ya saltó también a algunos seres humanos, y ese nuevo coronavirus es totalmente más agresivo. Ahora, yo al respecto no he escuchado mucho, tengo que, la verdad, certificarme un poco más. Hoy leí algunas noticias muy por encima, pero bueno, como sea, esto que estoy nombrando tiene que ver con la séptima extinción. Y desde el siglo XVII, con ese proceso de expansión mercantilista, se dio un registro, se sabe que hay un registro total y pleno de una disminución acelerada de las especies animales y sus ecosistemas a nivel mundial. Desde entonces, desde el siglo XVII, se han registrado, no se sabe si posiblemente haya más, cerca de 800 especies animales y vegetales que han desaparecido durante ese periodo. Y ojo, porque miren la escala, o sea, estamos hablando de 800 especies entre el siglo XVII y el siglo XXI. En términos de la geología, eso es rapidísimo. En histórico puede ser demorado, pero es tan fuerte y tan abusiva la forma en que el ser humano explota estas formas de vida que en términos geológicos es un parpadeo, ¿ya? Ahora, de acuerdo en un informe que entregó el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, este es un informe aproximadamente del 2010, no tengo algo muy fijo aquí, muy nuevo, pero la tasa es muy similar cada año. Si se compara, por ejemplo, esto es que les digo, con el registro fósil, el ritmo actual es 1000 veces mayor, ¿ya? Y es solo incomparable con la extinción del Jurásico, cuando el meteorito cayó mató a los dinosaurios, ¿no? Entonces es porque es algo mucho más drástico. Pero hablar en pocos siglos de la desaparición de tantas especies es porque en realidad los seres humanos sí estamos causando. Y mire que aquí no vale el recurso de autoridad a Lynn Margulis, que la admiro tanto por su endosimbiosis seriada, pues en términos ecológicos su planteamiento pues no es que tenga mucha razón ella ahí, ya la evidencia nos arroja otra cosa. La sociedad, en cuanto a este tema, por otro lado, la Sociedad Zoológica de Londres, en un informe que sacó también, dice que hay una relación directamente proporcional entre el aumento de las poblaciones humanas y la reducción de hasta un 30% en la congregación de animales entre los años 1160 y 2000. Ellos nos plantean un tiempo más extenso, mucho más allá en términos de siglos de lo que nos dice, de lo que estoy mencionando yo en el siglo XVI. Estamos hablando desde el año 1160, donde seguramente ya los pueblos comienzan a moverse un poco más de sus zonas geográficas, comienza
cierta expansión marítima, no tan fuerte como la del siglo XVII, pero ya cerca de un 30% de las congregaciones animales, es decir, de grandes grupos animales, comienzan a desaparecer. Y todo debido a la alta acción humana que va a desarrollar que se presente la desaparición de especies. Este asunto, por ejemplo, y que hasta el día de hoy podemos verlo en el comportamiento y en el folclore, uno lo puede ver en los cuentos medievales, esas historias del hombre lobo, esas historias de hombres ferales o de gente que era atrapada por ciertas bestias, fueran osos o cualquier otro animal, y que mucha gente pensaba que ciertas personas se transformaban en esos animales, ya fueran brujos o brujas, y llevaba a la eliminación de estos animales. Yo increíblemente vi videos de personas que estaban matando a un cóndor porque decía, o un gallina, no me acuerdo qué animal era, pero un ave grande, porque pensaban que era una bruja. Y lo habían atrapado y iban a matar el animal, porque tienen en la creencia de que estos animales se vuelven así. Estas historias, que uno las puede leer en la Edad Media, eran muy comunes. Y es particular que estas historias, estas leyendas, sean en paralelo, crecen en paralelo con la extinción de muchos de estos animales. Los grandes manadas de lobos desaparecieron de Europa Central junto con la extensión humana de las grandes ciudades. Fueron siendo totalmente desplazadas. Lo mismo fue pasando en las otras partes del mundo, donde muchos animales, por supuesto, tuvieron que salir de esas zonas. Y eso pasa cada vez que se abren nuevos barrios en zonas periféricas, o por ejemplo nuevas parcelaciones donde por supuesto la vida silvestre tiene que salir de esa zona. Ahora, el ser humano, junto a, o sea, él mismo como factor de extinción, ha ayudado a que se desarrollen otra serie de cosas que, sumados al vulcanismo, a las digamos a las fuerzas tanto internas como externas del planeta, las inundaciones, las sequías, pues se le van a sumar otra serie de cosas, otra serie de factores para la extinción. Y por eso es que quiero decir que es muy posible, contrario a lo que Lee Margulis o Lovejoy dicen, o Lovejoy dicen con respecto a la extinción, que en realidad la influencia del ser humano es más pesada de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque el ser humano ha ayudado al calentamiento global, gracias a la producción pues exagerada de carbón y de otras fuerzas productivas que generan mucha energía y generan un cambio climático muy fuerte. Y ojo que una cosa es el calentamiento global y otra es el cambio climático, ¿no? Pero digamos que el ser humano ha ayudado al proceso de calentamiento global, a la destrucción de hábitats, a un alto grado de contaminación, a la movilización de especies invasoras, trayendo especies a otro lado y modificando por supuesto los sistemas ecológicos que son muy frágiles, y sobre todo a la sobreexplotación de los recursos. O sea, dentro del paquete del ser humano al menos hay 5 elementos más que han ayudado a que las especies se extingan. Y ojo, porque hasta donde se sabe, hasta donde se puede investigar, que sepamos, los dinosaurios nunca hicieron eso, por más que fueran devoradores, tragadores de otros animales, no produjeron eso, hasta donde se sabe. ¿Quién me dice a mí que no? Y eso es totalmente especulativo, que estos animales no tuvieran una tecnología. Pues todo indica que no. Simplemente, al parecer, eran animales que se movían, que comían, se procreaban y simplemente no hicieron nada más durante muchísimos millones de años que ser lo que la naturaleza les dio. Los seres humanos, por suerte y por desgracia, no somos así. Somos naturales, pero cambiamos las cosas, las transformamos y traemos cosas benéficas, pero también muchísimo daño. Y estas 5 cosas al menos son las que han desarrollado un cambio total en el orbe en la actualidad. Un saludo a Angelita, que acabó de entrar. Espero que esté muy bien, espero que hayan llegado en buen momento del tema. No sé si entiendan en qué voy por acá. Y también a Yarbao, que se unió, creo que unas semanas atrás te habías unido. Bienvenido. Espero que este tema te guste. Bueno, de acuerdo al famosísimo Edward Osborne Wilson, el gran etólogo, él sugería que la sexta extinción en masa, que es la que ocurre dentro de este periodo del Holoceno, y ojo porque él no habla todavía de este término que es el Antropoceno, que vendría siendo la siguiente era, sino que él habla del periodo del Holoceno. Ya de acuerdo a Wilson,
ya habría iniciado y, por supuesto, la causa es un organismo que la misma Tierra ha producido, un organismo biótico y no físico como en los otros casos. Es decir, nosotros como seres humanos, hemos desarrollado y hemos generado estas causas sobre las cuales la Tierra no tiene un antecedente. En ese sentido, y ahí podría darles un poquito la razón, nosotros somos como una especie de virus, entre comillas. ¿Ya? No acepto mucho esa tesis, pero al ser el ser humano algo distintivo frente a la naturaleza, por supuesto puede producir cosas que la naturaleza misma no está preparada para tratar y por lo tanto puede transformarla de una manera totalmente distinta. Ahora bien, en el año 2010, unos investigadores de la Universidad de Oxford documentaron de manera muy precisa cuál es la pérdida de biodiversidad en el planeta. Ellos tomaron casos basándose en Gran Bretaña y se dieron cuenta que en realidad es más drástico el asunto, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de esta investigación? Se dieron cuenta que había una velocidad 10 veces mayor a lo que se esperaba que se siguieran perdiendo las especies. Desde 1800, de acuerdo, ojo, tomando como ejemplo Gran Bretaña y extrapolando un poco los datos, en la región se habían perdido cerca del 5,1% de los animales y las plantas, y la tendencia en otros países y en otras zonas durante el siglo XX fue o similar o en crecimiento. ¿Ya? Con esto se sugería que a ese ritmo cerca de 3/4 partes de las especies del planeta desaparecerían en unos cuantos siglos. Ahora bien, yo podría seguir dando una cantidad de datos aquí, pero deberíamos nosotros ver casos de triunfo de que han sobrevivido para entender cómo podríamos ayudar a otras especies a hacerlo. Ahora, hay una cosa interesante antes de continuar con esto. Y es que salvo que las extinciones vengan por causas como las del ser humano, en general una extinción puede verse como un proceso benéfico. ¿Cuál sería entonces la diferencia con el ser humano? Ya lo vamos a ver. Pero una extinción, en términos normales, entre comillas, naturales, en general producen 4 cosas que son básicamente de carácter benéfico. Lo primero es que lo común es que una extinción afecte de manera aislada especies cuya tasa de desaparición es de entre 2 y 5 familias taxonómicas por cada millón de años. Es decir, que el ritmo normal de desaparición ocurre a lo largo de millones de años y en realidad se extingan muy pocas especies en relación a ese millón de años. Esto es uno de los grandes factores que está cambiando el ser humano, que está haciendo que no sean benéficos, porque como se los demostré, se los presenté, la tasa de exterminio drástico que se está dando sobre ciertas especies es muy acelerada. Lo segundo, por ejemplo, vean, investiguen todo lo que está pasando, por ejemplo, con respecto a los elefantes. Es una cosa tristísima. Lo segundo del aspecto benéfico que el ser humano ha cambiado, vamos a ver cómo lo cambia, pero el aspecto benéfico es que cuando un grupo de individuos no interactúa con suficiencia a los cambios del ambiente o se traslada a lugares más favorables, la especie es la que puede llegar a extinguirse. Resulta que, digamos que las extinciones masivas llevan a necesariamente, y tienen un rasgo benéfico, a que los grupos a lo largo de estos millones de años que les nombré en el primer punto, pues se trasladen de un lugar a otro y comiencen a interactuar con otros miembros, otras familias, otros grupos, otros órdenes de vida, otras especies. Y eso es interesante porque generan cambios e interacciones distintas dentro de la ecología. Acá estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Y es que el ser humano de manera drástica, no de manera migratoria y natural u orgánica al menos, puede llegar a imponer formas de vida en otros lugares, trayendo especies invasoras y generando desequilibrios en un momento a otro para estos grandes grupos que ya tenían digamos, miembros o que han desaparecido miembros y se imponen otros simplemente. En el lado benéfico, las extinciones tienen un tercer elemento positivo, que por supuesto ya explicaré cómo se ve de manera contraria desde lo que el ser humano está causando.
Y el aspecto positivo, el tercero, es que si la gran mayoría de seres que han existido no hubiesen sufrido el proceso de extinción, el planeta sería incapaz de sostener la cantidad de biodiversidad que ha existido en él. Es decir, resultaría totalmente imposible al planeta poder albergar y sostener todos los tipos de vida que han surgido. Por eso sería imposible, o pues no imposible, pero por lo menos sería loquísimo que todos los órdenes de vida, desde el principio hasta el fin, hubieran sobrevivido. Necesariamente tienen que haber procesos de eliminación diferencial, alias selección natural. El nombre más claro es eliminación diferencial. Pero estos se eliminarían, y esa eliminación es importante en la medida en que permite el surgimiento de otras. Si no hubiese este proceso de eliminación, en realidad solo habrían pocas especies, porque habría una gran y masiva conflicto en eso, pero no surgirían nuevas y no habrían cambios de posición, y no tendría que ver, no sería difícil para un mundo en el que en últimas a lo largo de millones de años está cambiando. Y es importante que, por lo tanto, así como el planeta cambia, también hayan órdenes de vida que se adecúen a las condiciones de ese planeta, porque los planetas son todo, no es solamente el aspecto físico o el abiótico el importante, es todo, ellos en una gran cadena, y no gran cadena, es una falsa imagen, una organización plena de muchas formas de vida que en realidad hacen que el mundo sea vivo, interactuante y variado. Pero con el ser humano esto es totalmente diferente, porque el ser humano no solo está acabando de manera total, sino que además está prefiriendo unas especies a otras. Y estas especies que tiene por preferencia y que dada una catástrofe llegue a sobrevivir, pues no es que sean necesariamente las más beneficiosas para todo el planeta. O sea, nosotros nos vamos a sostener a punta, el planeta mismo, no podemos diversificar otra vez al mundo a partir de perros, gatos y vacas, porque son nuestros animales favoritos, unos para comernos y otros para hacer que nos diviertan y quererlos y amarlos, y otra serie de cosas, ¿no? Por supuesto, la variedad, estoy limitándome a la variedad, hay muchísima más, pero nosotros tenemos un sesgo muy fuerte de preferencias sobre la vida animal, y eso causa que por supuesto pongamos un límite a nuestro trabajo y a nuestro cuidado. A mí me da mucha risa que la gente habla del cuidado animal y en última se está hablando de perros y gatos. Nadie está pensando en las ratas, nadie está pensando tanto en un canguro, nadie está pensando en un koala. Hay gente que lo hace, por supuesto, pero el pensamiento general es aplicárselo a la protección de su mascota, y eso no es la protección animal. La protección de su mascota es porque es un deber de la persona al tener un habitante en su casa y una forma de vida, pues que tiene que cuidarla, pero eso no es protección animal. Usted quiere a ese individuo, a ese miembro que es prácticamente parte de la familia, y por supuesto lo protege, pero no necesariamente quiere decir que sea un protector animal. La cuarta cosa es que la extinción es un proceso cuyo resultado indirecto permite el desarrollo de una enorme diversidad animal y vegetal que hoy existe. Es decir, en realidad, las extinciones, al ser parte del proceso orgánico de toda la llamada biosfera, en realidad es una forma del surgir y resurgir de las especies que van cambiando, se transforman, se reorganizan, y alterar eso puede ser no solo dañino para el ser humano mismo, sino para las otras especies, porque nos vedaríamos de conocer lo que puede venir. ¿Me entienden? Es decir, y aquí juega un papel importante. ¿Qué tan proteccionistas somos frente a eso? Pero también a la vez, ¿cómo vamos a condenar formas de vida a partir de nuestras acciones? Entonces, este debate es muy fuerte. Tal vez en un futuro vamos a hablar un poco precisamente del cuidado y la protección animal, para hablar un poco desde el debate más fuerte al respecto. Ahora bien, y ya para finalizar, lo que quiero decir con todo esto es que efectivamente ya estamos dentro de un proceso de extinción que puede acelerarse. Obviamente esto no se da de la noche a la mañana, pero se puede acelerar por la intervención del ser humano en muchas áreas fuertes donde hemos intervenido de manera agresiva.
Pero lo más grave es esto, y en términos humanos, y es que no solamente nos estamos afectando a nosotros mismos, no estamos causando nuestra propia extinción, sino que en últimas estamos haciéndole un daño a seres, a formas de vida que no pidieron esto. Es decir, yo quiero tener, la gente quiere tener su tecnología, sus cosas, y bueno, está bien, y esto nos ha ayudado a hacer esto me ayuda a llegar a ustedes a través de este medio. Pero un león no quiere esto, una chita no le interesa estas cosas, y yo por mis gustos no puedo, no tengo por qué, eh, digamos, someter y provocar daños a otras formas de vida. Ahora, ¿cómo hacer como seres humanos para no dejar de tener estas maravillas? Porque son unas maravillas. Imagínense, yo veía esto en los supersónicos cuando niño y yo pensé que esto iba a ser, era pura fantasía y yo nunca lo iba a poder ver. Y esto en últimas es una telellamada. Y no solo es para una persona, o sea, me estoy enfocando a varios al mismo tiempo. Y esto no lo hace una ballena, esto no lo hace un tigre, esto no lo hace un paramés, lo hacemos nosotros los seres humanos. Y yo creo mucho, y yo pienso, y ya lo he mencionado otras veces, yo creo que al contrario de lo que creemos, precisamente la misma tecnología es la que nos va a poder ayudar a enfocarnos para encontrar soluciones, no solo para nuestra mezquina visión del mundo. ¿Ya? La gente quiere el nuevo internet, pero para ver mejor las películas, o para tener más cerca a la novia que está lejos, o para pensar o ver mejor, no sé, las estrellas a partir de verlas en la pantalla, cuando en realidad la tecnología puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchísimas formas de vida y a ser menos agresivos con respecto a ella y menos dependiente. Hay quienes están en contra de las formas sintéticas de producción de alimentos, pero ¿no les parece que sintetizar carne sería una muy buena solución si se hace bien y si el asado sale sabroso frente al hecho de seguir matándolos, especialmente a las vacas? A mí me gusta la carne, pero no me gusta que maten vacas. Ahora, ¿qué hago? Pues yo creo que ayudar a sintetizar carne es una muy buena salida. Y para eso se necesita ciencia. Yo creo que podemos emplear muchísimas formas de conocimiento. Para eso está la biotecnología, para eso está el biodiseño, que podemos aprender de los animales y dejar de explotarlos tantos para comenzar a utilizar tecnología que nos ayude a desarrollar cosas para nosotros, pero también para los seres vivos que están en nuestro entorno. Ahora, más allá, yo creo que en cuanto a lo natural, que es, yo lo defino como aquello que no podemos manejar por nuestras propias fuerzas, pues si un huracán se llevó a y mató, o un rayo, una tormenta inmensa le cayó a una manada de leones, pues yo qué puedo hacer, ya pues llórelo. Pero que venga de mi mano, ese es el punto. Es decir, no que venga de la mano de los seres humanos, que no venga por causas nuestras. Si es natural, si ocurre porque fue un accidente y no es mi culpa, no puedo hacer nada. Pero mientras venga de causa humana, debemos evitarlo. ¿Ya? Porque tenemos que tener responsabilidad como seres vivos con los otros seres vivos que nos acompañan en el planeta. Y me parece el colmo, yo lo digo desde aquí, desprecio a los cazadores, desprecio a la gente que mata animales, como les muestran como un trofeo. Entiendo la caza por alimento, porque yo no voy a mentir, o sea, yo creo que en un hambre absurda soy el primero que salgo a cazar. No sé si lo primero que me encuentre, pero bueno, sería un pésimo cazador, pero igual lo haría. Eh, entiendo eso. Entiendo a los grupos indígenas que viven en los bosques y tienen que cazar. O sea, eso lo entiendo. Estoy hablando de gente que lo hace por deporte, por desprecio al animal, por simplemente verlo como un trofeo. Pero aún eso, debemos, por eso es que debemos marcar muy claramente nuestra responsabilidad con el mundo. Y vuelvo y repito, para la conclusión de esto que como siempre hago mi conclusión, los seres humanos en colectivo, unidos, pensando como seres humanos, no como los individuos, ni esa visión chauvinista y elemental ultranacionalista que se está volviendo a radicalizar en algunos sectores, debemos pensar en términos humanos y tener responsabilidad como lo que somos. Y es decir, como los seres más inteligentes, hasta el menos conocidos, o por lo menos que tenemos la tecnología y las condiciones para ayudar al planeta a llevarlo por un mejor lugar. Si no hay nadie más,
tenemos que serlo nosotros. Si no hay nadie más que logre hacer la mejor cosa, pues hágalo usted aunque no sea el mejor. Tenga responsabilidad con eso. Y eso hay que hacer un trabajo muy grande al respecto, porque la conciencia del cuidado animal, de la idea sobre el calentamiento global, de la extinción de las especies, en la mayoría de las personas es tremendamente pobre. ¿Ya? Y eso es una lástima. Pregunta Robin, ¿qué piensas del vegetarianismo como postura ética? ¿Se le mide al día sin carne? Hay estadísticas que avalan que el gran consumo de agua y energía para producir carne. Primera pregunta, dice, ¿qué piensas del vegetarianismo como postura ética? El vegetarianismo no es una postura ética en sí. Es una opción que puede ser ética o no, como toda opción. Pero es algo anexo a ella. Yo conozco vegetarianos pésimos como personas. Ya, como conozco carnívoros que son excelentes personas y viceversa, grandes vegetarianos, pero yo no creo que tenga que ver con el vegetarianismo ni con eso. Creo que tiene que ver más bien con una postura ante la vida. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta. ¿Se le mide un día sin carne? Muchos días de mi vida son sin carne, en todo sentido. Entonces, no sería una gran cosa, digámoslo así. No sería un gran reto. Yo creo que hay que disminuir muchísimo el consumo de carne, lo creo, eso sí. Y digo muchísimo, es que cuando menos uno debería comer carne una o dos veces al mes, ya. No creo que sea más necesario. De hecho, en los pueblos antiguos hacía así, realmente el consumo de carne era muy poco y era más bien festivo, ¿ya? Entonces no lo veo como un logro en sí el vegetarianismo, el veganismo mucho menos. Menos aún si se quiere ver como un acto de superioridad moral, como muchos lo hacen. Es decir, yo soy vegetariano, yo soy vegano, soy mejor que tú. Eso es terrible. Eh, Hitler era vegetariano. ¿Qué me garantiza eso? O sea, nada. Muchos grandes hombres guerreros han sido vegetarianos y mataron gente como loco. Entonces, no es una garantía de un valor ético, pero puede ayudar al mundo, sí, sin duda. Puede ayudarlo. La disminución del consumo de carne es algo necesario. Ahora, disminución, no anular ni necesariamente satanizar al que lo hace. Entonces sí, me le mido, por supuesto. Yo creo que muchas veces lo he hecho en mi vida sin comer nada, como les estoy diciendo. Eh, Hay estadísticas que avalan el gran consumo de agua y energía para producir carne. Sí, es un exceso, por eso lo digo. Pero ahora, ¿la carne en sí misma es la mala? No, se puede llegar a sintetizar. Y ahí estarían comiendo carne y estarían contentos los vegetarianos. Ahora, mi pregunta es, ¿un vegetariano comería carne sintética? No están matando a ningún animal. Simplemente sintetizada a partir de, pues bueno, los químicos saben eso y lo hacen. ¿Comerían carne, ese tipo de carne un vegetariano? Para mí esa es la pregunta. Entonces, sí, es eso. ¿Ya? De pronto más adelante hablaríamos del vegetarianismo, del veganismo y de toda esta serie de temas que están causando resquemores en la actualidad porque algunas personas prefieren una u otra cosa y me parece a mí que se está llegando más a una ideologización excesiva y sobre todo a generaciones no de radicalismo, porque el radicalismo en sí no es negativo, como contrario a lo que la gente piensa, sino de fanatismos. Tal vez, para que no me vayan aquí a linchar antes de tiempo, uno de los posibles fanatismos ha surgido dentro de uno de los sectores del feminismo, no dentro del feminismo, necesariamente. ¿Ya? Porque eso lo vamos a comprender la próxima semana cuando trabajemos sobre 15 puntos que yo quisiera considerar con respecto. Dice un vegetariano, ¿por qué no comería carne sintética? Sería mi pregunta. Dice un vegetariano no comería carne sintética, me dice Roy. Ahora, no sé por qué, no está matando a ningún animal, ¿no? No está matando a ningún animal. Pero sí está, por supuesto, está sintetizando lo del animal, pero no lo está matando. No hay un acto violento allí. Ahora, no sé por qué, tal vez tengan otros elementos dentro del debate que yo no lo estoy, seguramente no estoy considerando. Entonces, la próxima semana, si este tema les gustó, pues espero que le den su like, espero que les llame la atención. Si les gusta aún más, pues lo pueden compartir, porque esto se puede compartir con otras personas. Va a quedar aquí en el IGTV de Instagram. Y no les comenté lo último, ¿no? Y es que puede venir una octava extinción, sí. O sea, la séptima
que seguramente está sucediendo, y cuál es la octava, la que seguramente va a ocurrir por los procesos normales de los cambios de especie durante los millones de años, y que seguramente va a estar amarrada a los cambios climáticos, a los cambios geológicos, a los cambios en los continentes y también a todas las otras eventualidades que puedan ocurrir y que causen una extinción, un meteorito, no sé, cualquier otra, una sequía drástica, que todos los volcanes les dé por explotar. Es decir, la Tierra en su constante cambio y transformaciones. Pero mire la película Noé de Aronofsky, plantea que él y su familia eran vegetarianos. Yo lo he visto muchas veces, y lo que hace Aronofsky es basarse en una serie de historias que hay en el Midrash, por supuesto, dentro de la tradición judía. Y él cuenta, lo que cuenta del vegetarianismo es que la gente previo al diluvio, especialmente los descendientes de Adán, habían optado por el vegetarianismo como la forma adecuada de vida, porque el consumo animal fue enseñado por ángeles que condicionaron al mundo, a los seres humanos, a actuar de manera violenta. Entonces, los descendientes de Noé, por supuesto, eran vegetarianos. Pero luego, atención, del diluvio, de acuerdo a la narración, de acuerdo al Midrash, se le autorizó al ser humano a consumir carne bajo ciertas condiciones. Después algún día hablaríamos de esas condiciones, pero vuelvo y lo digo, no se puede, o sea, en lo que no se puede caer, o que es muy difícil caer, o al menos es una postura no solo drástica, sino innecesaria, es en el fanatismo de considerar a quien come carne como que sea inferior, malo o no sé, cualquier otra condición moral, cuando en realidad no tiene mucho que ver eso. Por supuesto, atención, eh, digamos que la mirada vegetariana es más amplia y ayuda a restringir procesos de apetencia por los cuales nosotros somos tremendamente dominados, y hace que nosotros, los seres humanos, consumamos todo tipo de animales. Bueno, en el judaísmo hay claramente unas normas dietéticas que prohíben el consumo de ciertos animales, pero eso no es una cosa aplicable ni universal para todos los pueblos. Nosotros como judíos no pensamos que eso tiene que aplicarse a todo el mundo. Ya no es una ley para imponérselo a los demás, que lastimosamente en algunos vegetarianos se asume implícitamente como que si tuviera que serlo. No en todos, por supuesto, estoy hablando de algunas ramas que piensan desde allí las cosas. Entonces, no lo veo por ese lado, pero aporta muchísimo, por supuesto. No estoy diciendo que no, el vegetarianismo aporta muchísimo, y considero que debería ser una gran opción para mejorar las calidades y la dieta de las personas en muchos niveles y minimizar, pero como uno no puede mover porque quiero, porque sí, la voluntad de la gente. El mismo, alguna vez hablamos aquí de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, él es vegetariano, pero a los perros les da comer pollo, porque él sabe que son animales. Y entonces, si él mismo reconoce la animalidad en el ser humano, ¿por qué le niega a un ser humano una pata de pollo? Ya, pero sí se la da al perro. ¿Ya? Y no somos animales, no somos mamíferos, como él dice también. Entonces, en la apetencia de la persona está el querer consumir eso. Entonces, tiene que ver mucho más con la regulación. Es más, yo diría que el ser carnívoro tiene que ver más con nuestra naturaleza humana, y el ser vegetariano tiene que ver con nuestros actos culturales, que son contrarios a la naturaleza, o al menos distintos, o en algún momento pueden empatar con la naturaleza y transformarla y generar una segunda capa, que los seres humanos somos capaces de ir y que no nos los da la naturaleza, sino que nos dan nuestra transformación con el entorno. Ya, eso es como en la naturaleza humana, especialmente la del hombre, la tendencia nuestra es a mirar a una mujer si nos atrae, porque es la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que no es natural? La gente dice que eso es cultural. No, lo cultural es hacer el ejercicio de respetar a esa mujer y evitar las miradas de ese tipo, porque la naturaleza es así, es inmediata, no medie cosas, es instintiva. Entonces, eso es la tendencia, ¿no? Por eso yo creo que los procesos culturales en realidad son tan importantes y no son tan invasivos en todos los casos como creen frente a esa idea de la naturaleza. Idea que, a propósito, me gustaría estudiar, porque es muy ambigua presentarla y la gente habla de la naturaleza como si hablara de una diosa,
cuando en realidad tenemos que entender qué es lo que estamos hablando de esa naturaleza. Lina Juliet, llegaste, pero ya tarde, Lina, ¿qué pasa? Pero bueno, Lina, te lo puedes ver después. Aquí en Elige TV va a quedar grabado. Próxima semana nos vemos aquí en el jueves temático. Vamos a tratar 15 puntos a tratar a considerar con el feminismo. Espero les guste, espero hay un debate y sobre todo, atención, sobre todo, que si alguna mujer considera, y yo digo mujer en este caso, o alguien que conozca muy bien, que alguno de los puntos que yo voy a presentar deba ser debatido y mejor presentado, la invito a que, pero ya nos tocará cerca de febrero, porque en enero creo que no voy a hacer los jueves temáticos, para dar un descanso, lo debatamos y conversemos aquí porque quiero comenzar a tener invitados, que a propósito, en 15 días estaremos con Ana de Costa a Costa trabajando sobre patrimonio e iconografía, para que entendamos qué es lo que ha pasado en otras partes del mundo con la caída de estatuas y la tumbada que hicieron a muchos hombres o figuras de hombres colonialistas blancos que aterrorizaron al mundo de los colonizados. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque tumbaron estas estatuas y todo este video, todo este asunto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pregunta si como humanidad descendemos de Noé y sus descendientes somos por naturaleza vegetarianos, ¿es nuestra ancestralidad? No, no necesariamente. No tiene nada que ver con eso. No, por eso te digo, no hay en la naturaleza algo que te indique ser vegetariano. Es un trabajo cultural, al contrario. Yo diría eso. Es un trabajo cultural. Porque es una retención de un deseo innato, ¿ya? O por lo menos que se puede volver en algún momento innato. Por supuesto, hay ciertas culturas que han favorecido el consumo de carne por miles de situaciones, pero sería un tema interesante a trabajar, el vegetarianismo bueno, y los carnívoros. ¿Qué pasa con todo ese asunto? Bueno, mil gracias, nos vemos. Espero que este tema sobre las extinciones les haya gustado. Espero que les guste estudiar mucha biología evolutiva y especialmente